Profe, em, yo tengo un problemita ahí con CageGrind. Es que no, con, ¿cómo se llamaba esto? Con CG Annotate. Es que Sí, una vez que pues compilo con Valgrind y me aparece, bueno, con Valgrind menos tool igual a CageGrind, sí. Me aparece ahí el archivo CageGrind.out con el número, pero cuando le doy a CG Annotate, cuando corro el comando de CG Annotate con ese CageGrind, el archivo reporte.txt no aparece nada. En un archivo vacío.txt. tendría que ver lo que estás haciendo. Si quieres, lo podemos, nos puedes compartir al final de la clase, 5 minutos antes, y nos muestras la pantalla. Ok, Listo, perfecto. Que no se vaya a listo, olvidar. profe. Listo. Gracias. Bueno, entonces el día de hoy vamos, es más bien como charladito, vamos a hablar un poco de las optimizaciones típicas. Recordemos que la idea es que nosotros hemos, ¿están escuchando distorsionado? ¿Me dicen? Un poco. Esperen un No momento a ver. mucho. ¿Cómo me escuchan ahora? Bien, profe. Bien. Listo. Bueno, entonces como les estaba diciendo, nosotros en este momento hemos pasado ya por arreglar nuestros códigos, para eso utilizamos herramientas como los debuggers, como los sanitizers, como Valgrind, para poder ver que estemos haciendo las cosas relativamente bien, minimizar la cantidad de errores. Luego lo que dijimos fue, teniendo ya un código relativamente corregido, queremos que sea rápido, pero para eso primero tenemos que detectar los sitios que se toman más tiempo. Eso se le llamó profiling y vimos un par de herramientas como gprof, por ejemplo, y como perf y como también CageGrind, que nos permiten a nosotros como detectar esas zonas de nuestro programa en donde se gasta la mayoría del tiempo y donde hay potencial, no necesariamente existente, pero hay potencial de mejora para poder arreglar precisamente ese tipo de programas, para tratar de que sigan botando los datos correctamente, pero que lo hagan al menos pues más rápido. Eso es lo que queremos nosotros. Entonces la pregunta es, ya detectados esos sitios, ¿qué podemos hacer para que las cosas sean más rápidas? Y esas son las técnicas típicas de optimización de las que quiero hablar ahorita. Sin embargo, antes de entrar a esas presentaciones, esta es una presentación de Iván Pulido muy vieja, pero pues siguen siendo las mismas cosas. Antes de ir allá, pues realmente lo que les quiero decir es, normalmente las optimizaciones pueden venir de forma muy fácil y casi que gratuita, simplemente utilizando la librería. Si ustedes están haciendo un cálculo matricial, calculando un determinante, por ejemplo, lo más probable es que el algoritmo que ustedes mismos hayan implementado no sea el más eficiente posible. Entonces, lo más probable es que sería preferible utilizar una librería como Eigen, como Armadillo, como la librería, la MKL, lo que sea, alguna librería que haya sido escrita, esté diseñada para ser eficiente, se pueda, digamos, optimizar con diferentes banderas del compilador, etcétera, para hacer esa misma tarea. Esto no tiene nada que ver con que uno sea un buen programador, un mal programador o lo que sea. Eso tiene que ver es que hay personas que se han dedicado a trabajar en esta área. Esas librerías han sido probadas por personas que llevan muchos años trabajando en eso, y por lo tanto, pues digamos, tratar de pensar que uno solo va a poder como vencer ese tipo de ¿cómo llamarlo? Ese tipo de trabajo acumulado de tanta gente, pues es irrealista. Entonces, más bien, en vez de estar haciéndolo todo como desde cero, lo más útil sería preferiblemente que... Pero voy a quitar aquí una cosa para que se suma todo el mundo rápidamente. Lo más útil sería utilizar ese trabajo ya hecho para nosotros poder pasar al siguiente paso, hacer ciencia, y pues no gastar tanto tiempo resolviendo problemas que al final pues no son los que nos contribuyen a nosotros a avanzar en la tarea que estemos haciendo. Entonces, la optimización fundamental es usar librerías. ¿Listo? Eso es como lo más fundamental. Desde que sea compatible con lo que uno está haciendo, eso siempre va a ser preferible. Librerías ojalá estándar, librerías ojalá de código abierto, incluso uno podría ayudar a mejorar esa librería y que mucha gente se beneficie. Tiene muchas ventajas pensarlo de esa manera. Profe, profe, qué Señor. pena. Es que no está presentando. Claro. Cuando me salí, dejé de presentar. ¿Ahora sí lo están viendo? Sí, profe. Listo.
Bueno, entonces, esta es una presentación que resume algunas de las cosas más importantes. Hay otras más en la página de presentaciones. Si ustedes quieren ir más a nivel de detalle, pues pueden ir allá a verlas. Entonces, ¿qué es optimizar? Básicamente optimizar es que vamos a modificar nuestro programa para que haga las cosas más rápidas, por ejemplo, utilice menos recursos de memoria, menos recursos de procesador, lo que sea. Pero lo importante es que obtenemos alguna ventaja, los mismos resultados, con la misma calidad, igual de buenos, pero digamos que lo más básico posible sería lo más rápido. Y hay algunas técnicas como básicas que se siguen acá. Una es la optimización del algoritmo. Yo, por ejemplo, puedo calcular que quiero hacer una integral. Y si yo utilizo la regla del trapecio para obtener cierta precisión, como la regla de trapecio es de orden cuadrático, entonces voy a necesitar cierto número de puntos. Si yo utilizara más bien por ejemplo, Simpson, o incluso si utilizara una cuadratura de Gauss, para obtener la misma precisión voy a requerir muchísimos menos puntos. Fácilmente puedo estar pasando de 1000 puntos a 5 puntos. Y entonces eso quiere decir pues que aunque es un poco más difícil implementar la cuadratura de Gauss, la ganancia va a ser impresionante porque son varios órdenes de magnitud que yo voy a ganar. Entonces uno siempre debe pensar es si hay algún algoritmo que me permita calcular las cosas más rápido. Una transformada de Fourier. Si yo la hago de la forma como está escrita en los libros de matemáticas, con sumatorias y no sé qué cosas, va a tener un algoritmo de orden cuadrático, n al cuadrado, con n el número de puntos. Si yo en cambio utilizo el algoritmo de la transformada rápida de Fourier, que es de los últimos avances numéricos en estas áreas, de los más importantes pues, pero de los más recientes, que fue como en el 70, imagínense, o sea, ya no ha habido demasiados avances fuertes. Entonces, yo podré pasar de un algoritmo de orden n cuadrado 1 en el log de n, y eso va a implicar que si había algo que se me demoraba, por ejemplo, no sé, tengo un tamaño de sistema n y algo se me demoraba un día, y ahora yo quiero pasar a que esto no sea por n, sino por 10n, porque necesito alguna resolución mejorarla o algo así. En un orden cuadrático, eso se multiplica por 100, entonces ahora no se me demora un día, sino 100 días, y en el otro se me multiplica por n log de l, que sería aproximadamente 30. Entonces estamos hablando de 100 a 30, pero ahora yo no multiplico por 10 el tamaño, sino por 100 mi tamaño. Estamos hablando de comparar 10.000, ¿sí? Multiplicar por 10.000 días, o sea, nunca se van a graduar. Multiplicarlo por 100, por logaritmo de 100, digamos que es del orden de 2, de hecho el anterior lo estimé muy grande, y me daría 200, entonces estamos comparando 200 con 10.000. Entonces así es que van a escalar nuestras cosas. Y por eso, digamos, a veces el algoritmo es más difícil, obviamente, implementar la transformada rápida de Fourier, pero uno gana mucho, sobre todo en los casos asintóticos. Entonces eso es lo primero que hay que pensar. ¿Será que ya hay una librería que lo haga por mí más rápido, con un algoritmo diferente? ¿Será que yo puedo implementar un algoritmo diferente? Eso es lo primero, pero tiene que hacerlo correctamente, porque el algoritmo más rápido de todos es una función que siempre retorne 0. Y entonces eso es inmediato, pero pues no nos dan los resultados. Otra es ayudarnos del compilador. Ya vimos que el compilador nos ayuda en la parte de debugging también con los sanitizers. Y el compilador tiene algunas banderas que también tienden a optimizar. Y hemos visto también que hay algunos códigos que tienen errores cuando uno les pone banderas de optimización, arrojan datos diferentes. No me refiero a direcciones de memoria, sino, digamos, el promedio de una cosa da diferente. Eso refleja también errores en nuestra programación y también eso es necesario probarlo y corregirlo. Pero en general, si uno tiene un programa bien hecho, una banderita de optimización del compilador va a mejorar muchísimo, muchísimo, muchísimo el tiempo. En algunos casos va a ser impresionante, puede pasar a haber una relación de un orden, o 2 órdenes o hasta 3 órdenes de magnitud cuando el compilador hace estas optimizaciones. Y hay algunas otras técnicas como tratar de evitar ifs innecesarios, tratar de hacer funciones inline y cosas de ese estilo, pero en general digamos que ya llega un punto en el que los compiladores casi que se encargan de hacer ese tipo de cosas si uno programa ordenadamente. Y ya en este momento mi consejo sería traten de ser ordenados en su programación, utilizar funciones principalmente cortas, funciones que sean concretas, que hagan una sola cosa y la hagan bien, ¿sí? La filosofía de Unix, hacer una cosa y hacerla bien, y más bien que el programa sea como un conjunto, una sincronización de todas esas funciones que se pasan datos entre ellos, no utilizar variables globales, ese tipo de cosas. Y ahí ustedes le están dando la oportunidad al compilador para que él se encargue de hacer esas optimizaciones de bajo nivel del loop, unraveling y un montón de cosas que se pueden hacer ahí. Porque cuando uno se pone a hacerlo a mano uno mismo,
pues a menos que tenga una medida específica en donde diga, mire, antes sin hacer eso me daba tanto tiempo y ahora yo lo mejoré 30%, pues uno realmente está perdiendo el tiempo si uno está ganando apenas un 1% o un 2%. Uno lo que tiene que hacer son cosas que le hagan ganar 50%, 100%, ¿sí? Cosas que le hagan de verdad mejorar. Entonces hay que confiar en el compilador y el compilador confía en ustedes. Entonces la relación tiene que ser simétrica. El compilador espera que ustedes sean ordenados, que ustedes sean personas que programan con funciones, con el principio de mínimo privilegio, con ese tipo de cosas para que él pueda entender mejor sus códigos. ¿Está bien? Entonces eso es como lo principal acá. El compilador tiene varias banderitas de optimización. Ustedes seguramente me han visto poner a veces el "-O3", en el proyecto intermedio también se les pone a comparar. "-O0" existe, que es no activar optimización. A veces toca decirle que no lo haga porque, por ejemplo, ustedes saben que hay varios compiladores. Intel, por ejemplo, tiene su propio compilador para las, pues digamos que optimiza muchísimo para las máquinas con procesadores Intel. Y entonces la gente cuando compila con G++ y luego compila con el de Intel, el mismo código, obtienen que con el de Intel se demora muy poquito. Los códigos en general son más rápidos. Entonces dicen, uy, eso es brutal. Pero es porque el de Intel por defecto está compilando con optimización, con "-O2". G++ no, G++ espera que ustedes sean explícitos en lo que quieran, y si no lo activan, pues él no va a activar ninguna bandera. Cuando uno los pone con "-O2 ya se ven parecidos. Hay algunas cosas que sí corren más rápido en Intel, obviamente, porque ellos conocen sus propios procesadores, y entonces obviamente va a dar una ventaja entre el compilador de Intel o compilador de G++, pero no es tan grande, y todo esto siempre va a ser mida. Si hay una sospecha, hay que medir, no hay que quedarse como con impresiones, con cosas que uno lee, hay que medir. Entonces hay que medir porque esos son como experimentos científicos. Entonces hay que medir. Hay una bandera más fuerte de optimización, digamos que "-O1" es relativamente segura. Son poquitas optimizaciones peligrosas y no hay peligrosas ahí realmente, y la compilación no se demora tanto. Si yo activo "-O2", se me activan muchas más banderas, las del "-O1" más otras, y entonces uno empieza ahí a entrar a unos balances. El compilador reorganiza unas cosas, quita otras, etcétera. Y bueno, eso puede hacer que su código bote datos un poquito diferentes, pero eso es normal. Recuerden que la aritmética, o más bien, los números de punto flotante no son exactos en el computador. Entonces es normal que si yo compilo con optimización me dé ligeramente diferente. Entonces, pero la diferencia tiene que estar dentro de la precisión de la máquina y cosas de ese estilo, 10⁻16, 10⁻12. No tiene que ser exacto, pero si a mí normal el código me bota, no sé, el número 1, y cuando lo optimizo me bota el número 32, eso sí está muy mal, ¿sí? Eso está muy lejos uno del otro, y ahí hay un problema a arreglar, hay algo que se tiene que resolver. Entonces hay que tener cuidado con eso y siempre tiene que comparar los resultados sin y con optimización. "-OS" es una bandera que optimizas por el tamaño del binario. No, pues digamos que nosotros no estamos en ese ambiente pues tan limitado de memoria, entonces nos interesa. "-O3" activa varias banderas que son no seguras, incluye "-O1", "-O2", y otras cosas como "-fastmath", y eso lo que hace es como que no se respeta completamente el estándar IEEE 754, las divisiones se reemplazan por multiplicaciones, cosas de ese estilo, y entonces los datos no van a ser exactamente iguales. Pero pues, realmente en nuestras aplicaciones eso es normal, eso es de esperarse. Entonces lo que yo les digo es, no se preocupen si con "-O3" los resultados finales son un poco diferentes, preocúpense si son muy diferentes, pero no esperen que sean exactamente iguales. No va a pasar nunca, ¿está bien? Nunca. En la forma que estamos programando, con los números de notación de punto flotante, no va a pasar. Entonces, por ejemplo, acá les muestro a ustedes esta banderita, de pronto sí está vieja, esta tabla, perdón. "-O1" activa unas cuantas, ¿sí? Por ejemplo, el branch probabilities, lo que hace es que si ustedes tienen, por ejemplo, un ciclo for, y ese ciclo for adentro tiene un if y un else, y ustedes repiten ese ciclo for muchísimas veces, pues si uno hiciera como una estadística de cuántas veces se fue por el if y cuántas veces se fue por el else, uno podría ver que no siempre, digamos, si es un caso completamente aleatorio, pues va a irse 50% por un lado y 50% por el otro, entonces uno no sabe realmente a dónde se va a ir.
Pero si uno encuentra, por ejemplo, que por la forma de los datos o la estructura del programa, o sí, por la forma de los datos que está procesando, pues entonces puede pasar que casi siempre se vaya por el if, digamos un 70-80%, y pocas veces se vaya por el else. Entonces en ese caso lo que se hace es ir midiendo como qué tan probable es que me vaya por el if o por el else, y antes de entrar a evaluar la condición, el compilador, el procesador empieza a ejecutar las instrucciones del if. Y entonces al hacer eso, pues sí, es como en paralelo, ¿sí? Porque ahora nuestros procesadores pueden ejecutar varias instrucciones al tiempo. Entonces, a medida que se va como evaluando la condición del if, se va ejecutando el código dentro del if. Y entonces, cuando el if sale true, ya se adelantó código. Y todos felices porque ahorramos tiempo. Cuando no sale el if, entonces se descarta esto que se había calculado antes, pues porque no se va a usar. De hecho, esta es una de las bases de uno de los ataques. Yo no sé si realmente se hace con el Guess Branch Probability o con el Branch Probability o es con otro, pero esa es una de las bases. Esto que les estoy describiendo, aunque no se llame así, esto que les estoy describiendo es una de las bases del ataque pues más difícil de arreglar y más viejo que existe en todos los procesadores, porque digamos esto de ejecutar las instrucciones antes de evaluar el if es una optimización que tienen básicamente todos los procesadores y agresivamente los tienen los de Intel. ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguna vez, o el año pasado o antepasado, de Spectre o de Meltdown, ese tipo de ataques? No, profe. No, nadie. Pero resulta Hay que una serie de videos del canal Computer File que tiene de esos, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, les recomiendo que van y lo miden, pues siempre tienen los datos chéveres. Sí, puedes compartir después el link por ahí por el chat, por favor. Pero lo importante, digamos, no son iguales, pero se refieren un poco a esta optimización, porque entonces yo podría hacer un programa en donde le pongo un if que no importa, diga lo que sea, que se demore un rato ahí, y como el procesador va a ir ejecutando las instrucciones que están dentro de ese if, yo en esas instrucciones puedo estar tratando de leer memoria en donde yo no tengo permiso. Y eso, ahí en esa zona no se verifica que yo sea el propietario de esa memoria. Digamos que eso hace parte de esas optimizaciones, esos controles de seguridad no existen. Entonces yo puedo ir leyendo y cuando se termina de ejecutar el if, digamos que salió true, pero el compilador, bueno, más bien, el procesador sí se va a dar cuenta que yo leí memoria que no era memoria que yo tenía permiso de leer, y entonces descarta las cosas, pero yo ya la leí y la podía haber imprimido, la podía haber guardado, la puede haber impreso, la puede haber guardado, y entonces de alguna manera yo estoy leyendo sitios de memoria cuyo permiso yo no tendría, digamos en principio, forma de leer, y yo puedo entonces extraer cosas. Ahora, que yo sepa en dónde están las claves y todo eso no se va a poder, pero necesito conocer un poco más del sistema, pero existen estos ataques y básicamente todos los procesadores hechos desde hace décadas, desde hace 2 décadas o más, tienen estas optimizaciones. Entonces es algo que viene a nivel de hardware y es básicamente imposible corregirlas a menos que uno pues aplique unas mitigaciones en el kernel que implican una caída de desempeño del 30%, del 40%, porque se utiliza agresivamente esta optimización. Ahora, ya en lo que uno está haciendo en el computador uno puede aplicar eso y no va a notar mucho, pero eso existe, ese tipo de cosas existen y son ataques que llevaban décadas y nadie, digamos, oficialmente las conocía. Probablemente sí fueron explotados muchas veces. El ancho de banda, digamos, de producción de ese tipo de ataques para leer la memoria, pues no es muy grande, pero es útil. Digamos que si hay alguien muy empeñado en conocer realmente los secretos, mis secretos, entonces las fotos mías secretas con gatos o lo que sea, que es digamos, lo más tenaz, pues lo logrará hacer. Ahora, quiero hacer una acotación aquí antes de seguir. Este ejemplo que di de los gatos no quiere decir que entonces, solo porque no hacemos cosas malas, no deberíamos tener derecho a la privacidad. No hay que confundir esas cosas, ¿listo? Muchas veces cuando uno le habla a la gente, venga, utilicemos más bien esta otra plataforma para chatear, porque pues esta no es encriptada, todo el mundo lo puede leer, pero yo no tengo nada que ocultar. Nadie dice que, o sea, eso no es cierto, porque si yo le digo a esa persona que me dice que no tiene nada que ocultar, entonces que me pase, por favor, todos los chats que ha escrito en su teléfono para yo leerlos, pues me va a decir, oiga, no, eso es privado. O sea, la privacidad no tiene nada que ver con cometer delitos. El derecho a la privacidad no tiene que ver con que yo pueda entonces hacer cualquier cosa.
¿sí? No hay que confundir eso y es muy importante mantener siempre nuestra privacidad porque siempre hay algo que queremos reservar porque pertenece como a esa esfera personal que no queremos ver, que no tiene nada que ver con que yo esté cometiendo delitos. Entonces, por esa razón, también por derecho, digamos, a poderse comunicar sin censura y ese tipo de cosas en caso de que algo pase y nos volvamos dictadura militar o algo así, pues siempre es bueno tener mecanismos de comunicación, no poder ser censurados fácilmente. Entonces, no confundir, por favor, la privacidad con no cometer delitos. No son los únicos que utilizan algo encriptado, no son personas que están cometiendo delitos. De hecho, debería masificarse aún más eso para que la señal de ruido sea mucho mayor y precisamente se proteja a las personas que realmente lo necesitan en gobiernos o represivos, hacer denuncias, ¿cierto? Anónimas, cosas de ese estilo. Entonces, ahí es que se necesita que esté fortalecido todo esto de la comunicación encriptada y cosas así. Entonces, bueno, eso era lo que pasaba en ese tipo de optimizaciones. Nosotros, digamos, no nos vamos a meter por allá, pero a nosotros sí nos sirve mucho en la parte numérica, pero existe. Miren que cuando se utiliza -O2, se activan muchas más banderas, muchísimas más, ¿sí? Y eso hace que en general nuestros códigos corran un poco más rápido. Eso no hay que negarlo, ¿sí? Eso no hay que negarlo y eso va a correr un poco más rápido. Se va a demorar un poquito más compilando, pero pues para nuestros códigos eso no es representativo. Y cuando utilizamos -O3, vamos a tener muchísimas más, pero entre ellas pues van a aplicar algunas que no son muy seguras en el sentido en que ya no se garantiza que se cumpla el estándar IEEE 754 y eso implica entonces que, por ejemplo, el redondeo no va a ser el mismo que con -O2 y cosas de ese estilo, pero como les digo, ustedes simplemente, como al final lo que les interesa son como unos resultados finales, compilen con -O2, compilen con -O3 y comparen los resultados. Y si son relativamente parecidos, eso también les da mucha confianza en su código, les da mucha confianza en sus resultados porque son reproducibles y entonces sí estarán ganando en optimización. Eso será como la parte importante. Voy a mirar aquí algo que escribieron en el chat para ver si hay alguna pregunta. Acá hay una buena página respecto al tema de la privacidad. Ah, listo. Gracias, Daniel. Sí, perfecto. Muy bien. Listo, entonces básicamente esto es lo que hace el compilador, entonces no olvidemos, el compilador es nuestro amigo, los sanitizers están ahí para ayudarnos a detectar errores en tiempo de ejecución de memoria, errores indefinidos y estas banderas de optimización están ahí para ayudarnos a que nuestros códigos corran más rápido. Eso es como la parte importante. Por ejemplo, aquí hay algunos ejemplitos, yo simplemente los voy a mostrar, pero aquí hay unos códigos que después se los voy a ubicar bien para que los puedan descargar si quieren jugar. Esto es de Fortran. Simplemente aquí lo está compilando con GFortran y luego lo compila con -O3. Observe, la bandera se puede poner en cualquier sitio. Yo prefiero ponerla como aquí, que quede más explícito. Entonces, aquí está compilando con -O3. Observen que aquí está midiendo el tiempo. Esto seguramente tiene el crono y el timer allá dentro del código. Entonces, el tiempo para calcular unas potencias de unos enteros da esto, el tiempo para no sé qué, Y miren que el mismo código ejecutado con -O3 da, este tiempo es muy parecido, este 11 es muy parecido, pero observen por favor, miren, aquí estamos en 3.1 por 10 a la -1 y aquí estamos en 6 por 10 a la -2. Entonces bajó el tiempo, algo pasó ahí. Algo hizo nuestro compilador que al calcular estas multiplicaciones optimizó el código de tal manera que nos da el mismo resultado, pero en menos tiempo. Y lo mismo pasa con esto, ¿no? Con adicionar y multiplicar floats. 4.5 por 10 a la -3 acá y 6 por 10 a la -2 en el otro caso. Entonces realmente esto tiene un impacto y esto es bueno que ustedes lo tengan claro. Entonces, y es muy barato, o sea, solo es poner en la compilación -O2 o -O3 y ya, corre más rápido. No siempre va a correr más rápido. En unos casos horribles va a correr más lento, ¿sí? Pero en general va a correr igual o más rápido. Eso es lo que ustedes van a encontrar, igual o más rápido. Y entonces, bueno, pues nada, o sea, tenerlo ahí, tenerlo claro, pero por favor también ustedes tengan en cuenta que siempre deben comparar los resultados pilas, o sea, no simplemente compilen con -O3 y ya, tienen que mirar si los resultados, si se parecen a lo que obtenían antes, sin optimización o con -O2 o algo de ese estilo. Esa es como la enseñanza. Por ejemplo, hay operaciones que uno puede paralelizar, o que más bien el procesador, los procesadores modernos paralelizan automáticamente. Las sumas o los productos se pueden ejecutar al mismo tiempo porque el procesador tiene como varias pipes, varias tuberías, varios tubitos por donde ir haciendo instrucciones y entonces puede ir haciendo las cosas al mismo tiempo y eso se nota.
Por esa razón, las divisiones algunas veces se reemplazan por multiplicaciones. Digamos, yo en vez de poner un medio, pongo 0.5 por tal cosa. Eso me cambia la precisión. Un medio se puede representar, el número 2 abajo se puede representar de forma exacta. 0.5, bueno, ese sí, pero bueno, un tercio, el 3 se puede representar de forma exacta, pero un tercio como número flotante no se puede representar de forma exacta. Entonces uno pierde un poquito de precisión. Pero recordemos pues que si utilizamos DAOs, pues estamos minimizando ese efecto, ¿sí? Estamos minimizando ese efecto. Entonces esa es la más fácil, la más barata. O sea, yo les digo, las dos optimizaciones básicas, una preoptimización es programar ordenadamente, una segunda optimización básica es simplemente utilizar compiladores, -O2, -O3, y la tercera pues es usar librerías que hagan las cosas por nosotros. La idea ¿cuál es? Yo les he hablado varias veces de las cachés, la clase pasada hablamos de las pérdidas de caché, esto simplemente es para recordarles un poco de eso. Miren que un procesador, pues, ¿ustedes están viendo mi mouse o no lo están viendo ahí? Sí, señor. Sí se ve. Ah, bueno, listo. Porque si no, pues me tocaría. Yo quiero ver también acá, pero bueno, no es el momento de ponerme a mirar. Este es como el core del procesador y bueno, más bien no, como la pastilla de mi procesador. Y ese procesador tiene un core donde se generan pues todas las instrucciones, donde se ejecutan, perdón, no se generan, se ejecutan las instrucciones. Y él va a tener una caché de nivel 1 de instrucciones, que era la que salía con I en KHGrind, y una de datos. Entonces digamos que las instrucciones también se deben guardar en algún sitio, ¿cierto? Multiplicar, sumar, dividir. Y lo que se hace es que pues entra un dato, entra una instrucción y entonces el core ejecuta esa instrucción sobre ese dato. Hay varias cachés de varios niveles. La más chiquita es esta, pero es la más rápida porque está más cerca del core. La otra es un poquito más grande, no es tan rápida, pero sigue siendo más rápida que la RAM, por ejemplo. Está un poco más lejos, es un poquito más grande. Y algunas tienen caché de nivel 3 y a veces hay varios cores dentro de mi pastilla, entonces todos comparten la caché de nivel 3, pero cada uno tiene su propia caché de nivel 1 y eso hace pues que el manejo de memoria en los procesadores sea muy complejo. Pero a nosotros lo que nos interesa, recuerden, es que para traer un dato hasta el procesador para que pueda ejecutar una instrucción sobre ese dato, la primera vez que se busca ese dato, pues va a ir a buscar allá en la RAM. Y eso es un cache miss, o sea, no lo encontramos. Entonces él viene y trae eso, pero no lo trae a uno, él trae una paginita de la caché y la va guardando acá, guarda el otro pedacito acá y aquí guarda lo que quepa y entonces lo podemos ejecutar. Y entonces en la siguiente instrucción, si él pide un dato contiguo, ese dato muy probablemente esté acá o acá o acá, entonces no tenemos que irnos hasta la RAM. Y eso hace que nuestro código sea más rápido. En cambio, si yo proceso datos que no estén contiguos en memoria, pues tengo que estar constantemente yendo y volviendo y la tasa de pérdida de caché es muy grande y entonces nuestro código es más lento. Por ejemplo, cuando tenemos arreglos unidimensionales y los accesamos de forma, digamos, contigua, pues nuestras pérdidas de caché se minimizan. Mientras que si tenemos una lista enlazada, como las listas de Python, esas listas de Python son listas enlazadas o las linked lists aquí en C++, esas están, digamos, distribuidas en diferentes sitios de la memoria. Son muy buenas para meter datos en cualquier posición arbitraria, muy rápidas, pero son muy lentas para ser recorridas, precisamente porque los datos no están contiguos en memoria. Entonces, en estas estructuras de datos, algo muy importante también es que ustedes piensen en mi programa, cuál será la mejor estructura de datos, y ese mejor lo tienen que definir. ¿Mejor a qué se refieren? A que yo lo pueda manipular más fácil, a que yo le pueda meter datos arbitrarios al principio o al final, o en la mitad, a que yo lo pueda recorrer fácilmente. O sea, todo ese tipo de cosas en las que hay que pensar, porque no hay una estructura de datos universal. Digamos que en principio uno piensa que los arreglos continuos son los mejores, pero pues no se adecúan al 100%, al 95% de los casos. Pero hay casos patológicos o especiales donde uno pues tiene que tener en cuenta que hay otras estructuras más útiles. Por eso es bueno saber de estructuras de datos. Hay una pregunta acá que dicen por qué la de nivel 1 es la más pequeña. Porque entre más cerca, hay varias razones. Una es que entre más cerca del core, por el ancho del bus y por todo eso, eso está limitado, digamos, en el tamaño y además es más caro hacerla. Y está asociada solamente a ese core. Entonces, piénsalo también que el precio se incrementa mucho entre más cerca estoy del core. Entonces, es más pequeña porque si no, no escalaría. Eso también tiene que ver con el uso eficiente pues, de la potencia y de la electricidad dentro del procesador y qué tan rápido este bus puede transmitir la información y todo ese tipo de cosas. Entonces hay restricciones extras en energía, en costo y todo ese tipo de cosas y por eso pues el tamaño de ella. Ella es la más rápida pero la más pequeña.
y la L2 es un poquito más grande, pero está un poquito más lejos y así sucesivamente. El más grande en tamaño pues es el disco duro, pero es el más lento de todos, 1.000.000 de veces. Uno no se da cuenta, porque ya voy, ya te dejo hablar. Uno no se da cuenta porque las escalas de tiempo entre estas cosas son nanosegundos y de aquí pasamos a milisegundos y de aquí pasamos a microsegundos, pero cuando uno lo pone en segundos, entonces uno tiene aquí un segundo, luego aquí tiene como 10 segundos, bueno, 5 segundos de 10 segundos, luego aquí uno pasa a la RAM y podemos estar hablando de una hora, y cuando pasa al disco duro podemos estar hablando casi que de años. En esas unidades, ¿sí? Para que nos hagamos una idea de por qué los códigos cambian así. Adelante, disculpa que te haya interrumpido, sigue. No, problema, profe. Quería preguntar si uno puede utilizar, por ejemplo, lo de las banderas de optimización que vimos ahorita para también, por ejemplo, para Python, por ejemplo, a compilar con Python. Python, digamos, como realmente tú no lo compilas, ¿no? Empecemos por ahí. En Python tú no compilas. Tú en Python realmente ejecutas, se interpreta, y lo que uno espera es lo siguiente. En Python, si tú utilizas listas normales, esas listas normales, pues no hay forma como de optimizarlas así como tal desde Python. Pero si tú utilizas NumPy, por ejemplo, utilizas SciPy, bueno, estoy gritando mucho. ¿Ustedes me escuchan cuando hablo en este tono? ¿Así? ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. Sí, profe. Voy a hablar menos gritón. Entonces en Python, si tú utilizas NumPy, realmente NumPy por debajo son un montón de módulos precompilados de librerías que ya vienen escritas en Fortran, en C o en C++ y ya están optimizadas. Entonces realmente cuando tú utilizas, por ejemplo, NumPy, estás usando una interfaz muy bonita y muy chévere para unas estructuras de datos muy optimizadas por debajo que están escritas en otros lenguajes. Ese es uno de los poderes también de Python. Si tú ya quieres optimizar, digamos, cosas específicas que tú escribiste, pues tienes que irte a otra cosa, como PyPy, como CPython, que lo que hace es tratar de traducir, o Numba, ¿sí? Que lo que te hace es tratar de traducir como lo que estás escribiendo en Python a unas funciones optimizadas que se van ahí sí a compilar en código como de C++ o algo de ese estilo, y se van a compilar ahí y van a quedar optimizadas y tú las vas a usar después. Pero directamente, pues no. Por eso, digamos, el que quiera ser eficiente en Python tiene que tratar de utilizar las librerías de Python como NumPy, como SciPy, ¿sí? Porque ellas por dentro están usando versiones muy optimizadas de sus algoritmos. Pero si uno quiere ser eficiente en Python y utiliza puras listas normales, eso va a ser súper lento, supremamente lento. Lo que pasa es que es muy fácil de usar. Esa es la otra, o sea, como es tan fácil, yo puedo hacer un programa rápido, es decir, escribirlo rápidamente. Y eso a veces es más útil a que el programa sea rápido. A veces es más importante que yo tenga un prototipo funcional rápidamente, aunque se me demore después una semana, a demorarme un mes escribiéndolo eficientemente para que se me demore solo una hora. ¿Sí? El tiempo total invertido es mayor en el segundo caso, aunque el código como tal al final corre más rápido. Entonces ahí también es un balance. Entonces, como te digo, si tú quieres ser eficiente en Python, esas banderas están implícitas es cuando utilizas estructuras de datos en Python optimizadas como NumPy, SciPy y ese tipo de cosas. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. De nada. O sea, en el fondo realmente lo que hace Python es eso. O utilizar CPython o PyPy, pero pues digamos que meterse con eso pues es también casi que programar en C++. Entonces, eso es lo importante. ¿Sí? Es muy importante tener en cuenta entonces que ser amigable con la caché es la clave. Entonces recordemos que está en la parte de programar uno ordenadamente, segundo, utilizar las banderas del compilador y la tercera es utilizar apropiadamente la caché. Y para eso, nosotros vimos este ejemplo en la clase pasada. Aquí esto se nota mucho más fuertemente en el sentido en que miren por favor la diferencia entre esos dos for y traten de pensar, teniendo en cuenta si estamos en C o C++, cuál sería el más rápido. Ya vimos algo de eso la vez pasada, pero pues otra vez les pregunto lo mismo. Pues el 2 sería el más rápido, diría yo. ¿Sí están de acuerdo? Sí. O sea, sí, yo también estoy de acuerdo. Es decir, digamos que la idea es, como en C o en C++ se utiliza el column major, que eso lo que quiere decir es básicamente cómo se están organizando nuestros arreglos bidimensionales, tridimensionales, n-dimensionales. Creo que el número máximo de dimensiones son como 64, 128, pero si ustedes están haciendo un arreglo de ese estilo,
Están súper mal, o sea, de verdad deberían utilizar una librería que se encargue de eso, así sean tensores y cosas así. Hay librerías especializadas para ese tipo de cosas. La idea es que primero fijamos como nuestra fila y luego variamos todas las otras columnas o las columnas de las columnas. ¿Qué quiere decir eso? A veces se escribe como que el índice que varía más rápido debe ser el que está más adentro. Entonces observen que el índice más a la derecha es el que va a variar más rápido porque es el que está más adentro. ¿Eso qué quiere decir? Cuando I vale 0, variamos todos los J. Cuando I vale 0 y cuando J vale 0, variamos todos los K. O sea, por cada valor de I y por cada valor de J se están variando todos los K. O sea que el índice que varía más rápido es este. Y este arreglo se estaría recorriendo en memoria de forma contigua. En ambos casos, estas dos funciones en ambos casos nos están dando, están haciendo lo mismo. O sea, al final están llenando de ceros esta matriz tridimensional. O sea, están haciendo exactamente lo mismo, pero esta segunda forma en C va a ser mucho más rápida. Puede ser 1000 veces más rápida que esta forma que tenemos acá. Y pues uno puede jugar, ¿no? Cambiando los for de arriba hacia abajo y eso para ver que hay tamaños intermedios, pero este será el mejor caso, ese será el peor caso, y hay un montón de casos intermedios intercambiando pues ahí el orden de los for. Entonces ustedes, aunque estén tratando de delegarle al compilador la tarea de optimizar ciertas cosas, pues ustedes también deben aprender ese tipo de técnicas como de ser amigables con la caché para programar de forma más ordenada. ¿Está bien? Entonces siempre pensar en eso. Pero si programan algún día en Fortran, tener en cuenta que allá las cosas son al revés, y entonces este sería el más rápido, y ese sería el más lento en Fortran. ¿Ok? Entonces hay que saber qué está haciendo uno. Pero en general, como estamos trabajando aquí con C o C++, entonces pues en general hacer esto. ¿Listo? Y lo mismo en cierta forma va a aplicar si ustedes están utilizando NumPy en Python. NumPy son arreglos homogéneos. Si se dan cuenta que en NumPy al final es como arreglos primitivos de C++, pero con muchas más cosas útiles, o como vectors, porque siguen siendo arreglos homogéneos. Ustedes en NumPy también pueden hacer después arreglos con estructuras de datos que tengan por dentro cosas, pero al final son siempre el mismo tipo de datos, porque esas optimizaciones de saber el puntero, cuánto lo debo correr a la derecha, porque el tipo de datos de todos es el mismo, pues son muy útiles y hacen esto muy rápido. Y cuando el tipo de datos es heterogéneo, pues entonces ya no puedo hacer esas optimizaciones y es más lento mi código. Entonces, digamos que en el fondo esta es una de las primeras optimizaciones útiles. Aquí hay unos ejemplos también, esos están linkeados ahí en la página web del curso. Ustedes pueden encontrar este ejemplito del CacheLines también y ustedes lo pueden ejecutar. Es muy parecido a lo que hicimos antes. Es básicamente este código que está aquí arriba. Ajá, estos dos. Y lo que se hace es utilizando el índice el índice adentro y el índice que corre más rápido afuera. Y observen que hay o sea, miren la diferencia entre estas dos cosas. Esto es del orden de 5 y eso es del orden de 5 por 10 a la menos 2. Entonces observen que independiente de que ambos, o sea, todo nuestro código está con menos O3, hay una diferencia casi de 100 veces, 2 órdenes de magnitud entre estos dos. La misma instrucción, simplemente reorganizando los índices, hace que nuestro código sea 100 veces más rápido, que es impresionante. Para que tengan en cuenta, para que se den cuenta que la caché acá es súper importante. Antes de seguir, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario acá de esto? Cuando ustedes ven programación, uno más o menos trata de hacerles énfasis en ese tipo de cosas, pero pues no queda como tan claro, ¿cierto? Que hay que ser ordenado con eso. Profe, una pregunta. Sí, adelante. Pues digamos en la tarea que el profesor había mandado la vez pasada, en la de los arreglos, pues que uno hacía, de los arreglos que se podían pues cambiar su tamaño, al final decía que tocaba, digamos, si uno tenía que eliminar el arreglo o lo que había dentro, para que no hubiera pérdidas de caché. Entonces, pues la pregunta es, ¿por qué hay pérdidas de caché si uno no los elimina? Sí, perfecto. Buena pregunta. Digamos que no es pérdidas de caché, sino pérdida de memoria, como tal. La idea es la siguiente, y eso también me trae otra cosa. Cuando ustedes están pidiendo memoria, pedir memoria toma tiempo.
O sea, recuerden que aquí tenemos como dos cosas. Una cosa es pedir la memoria para crear mi arreglo y otra cosa es procesar mi arreglo. En este momento lo que yo les muestro acá, eso es un procesamiento de mi arreglo. Yo ya tengo la memoria de alguna manera, la pedí y estoy haciendo cosas. Entonces aquí estamos hablando de procesamiento, pero ese ejemplo que él dice es también importante. Si yo, por ejemplo, estoy pidiendo memoria dinámica y estoy pidiendo 1.000.000 de elementos, eso se va a tomar un tiempo también. Lo que uno espera es que el tiempo que yo me gasto pidiendo la memoria sea muy pequeño comparado con el tiempo que me gasto procesando eso. O sea, sería impresionante que uno pidiera 1.000.000 de elementos, eso se demorará 10 segundos pidiendo ese 1.000.000 de elementos, y yo después me demoré un solo segundo procesando esos datos. Puede pasar, pero uno esperaría que el cálculo en el programa de uno esté dominado precisamente haciendo cómputo y no pidiendo memoria, pero eso también va a tomar tiempo. Ahora bien, yendo específicamente ya saliéndonos un poco de tiempo de ejecución, ya hablando específicamente de tu pregunta sobre la pérdida no de caché, sino la pérdida de memoria, es por eso, porque cuando tú pides en un arreglo dinámico, pides un bloque de memoria, pues el sistema operativo te asigna una zona de la memoria RAM para que tú la utilices durante la ejecución de tu código. Cuando tú pediste eso, si estás utilizando arreglos primitivos, tú debes devolverlo explícitamente. O sea, cada vez que uno hace new, uno tiene que hacer un delete. Cada vez que yo pido prestado algo, tengo que devolverlo, sobre todo cuando utilizo arreglos primitivos. Entonces, si tú no haces eso, ahí en ese programa no pasa nada, porque todo estaba en la función main y entonces el programa se acaba y él mismo devuelve la memoria. Pero imagínate que tú tienes que la función main llama 1.000.000 de veces a otra función internamente que escribimos, y dentro de esa función interna es donde estamos pidiendo la memoria, pero no la estamos devolviendo. Entonces, la primera vez que tú llamas a esa función dentro de la función main, se piden, no sé, 10.000 doubles. Se hace algo, pero no lo devolvemos, no devolvemos la memoria. Entonces salimos de la función y resulta que al haber salido de la función sin devolver esa memoria explícitamente, estamos hablando de arreglos primitivos, esa memoria queda reservada para nuestro programa, pero no se puede usar porque hemos perdido completamente esa información porque eso era una variable local dentro de esa función interna. Cuando la vuelvo a llamar, entonces ya tengo 10.000 datos allá que no puedo volver a usar. Cuando la vuelvo a llamar, vuelvo a ejecutar el código de mi función interna, vuelvo entonces a pedir memoria, el procesador, el sistema operativo me vuelve a asignar otro bloque, pues porque no tiene información de esta que se descartó anteriormente, pero que no se devolvió. Entonces ahora tengo mis 10.000, hago otra vez el cálculo, me devuelvo, pero ahora tengo 20.000 que no he devuelto. Y así, entonces imagínate que lo llamo 1.000.000 de veces, entonces tengo 1.000.000 por 10.000 de bloquecitos que no he devuelto. Entonces, por esa razón, cuando uno está trabajando con memoria dinámica y arreglos primitivos utilizando new y delete, uno tiene que devolver esa memoria si no tiene una fuga de memoria. De nuevo, en ese programa que hicimos, como todo está en la función main, pues la función main se acaba y no vemos la fuga. Pero en este ejemplo que les estoy dando, a medida que va ejecutándose el código y que va pasando el tiempo, uno va viendo que el consumo de memoria del programa va aumentando, precisamente porque uno está pidiendo pero no está devolviendo. Ahora, si ustedes hacen más bien lo de utilizar vectors, por ejemplo, los vectors por dentro, en los destructores que tienen, ellos devuelven la memoria. Entonces es muy chévere porque yo declaro un vector dentro de una función interna, el mismo ejemplo que teníamos antes, pero en vez de utilizar arreglos primitivos y pedir la memoria con new, utilizo un vector y le digo un resize. Yo no tengo que después hacer nada. Cuando yo me salgo de esa función, se llaman los destructores de los objetos que estaban ahí creados, y el destructor del vector devuelve la memoria. Entonces no tengo fugas. Entonces, sí es un poco diferente, no estamos hablando de pérdida de caché, sino como fuga de memoria, y ese lo podemos corregir utilizando, por ejemplo, vectors, o siendo ordenados. Cada vez que haya un new, tiene que haber un delete en el mismo alcance de esa función. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Con gusto. Bueno, y entonces, por ejemplo, hay otras optimizaciones, precisamente recuerden, lo que estamos buscando es ser óptimos, ser amables, ser cuidadosos con la caché. Entonces, digamos, esto es ¿una qué? Una transposición de una matriz. Entonces, la transposición de una matriz, pues, es simplemente como invertir los índices, ¿cierto? Entonces, A va a ser la transpuesta de B. Entonces, miren que aquí tenemos B con los índices invertidos y eso se lo vamos a asignar a A. Esa es la forma directa de implementarlo, ingenua, pero que a veces pues, es la inmediata. Uno primero tiene que resolver el problema y luego lo optimiza. Pero evidentemente pues esto no va a ser amigable en la caché porque yo tengo A, J y K y B, J y entonces, digamos, imagínense, son dos matrices tridimensionales que se han vuelto unidimensionales
y se ponen allá en la memoria. Entonces, tenemos el arreglo A en un lado, que es gigantesco, digamos 1.000.000 de datos, y el arreglo B siguiente después de ese otro 1.000.000 de datos. Y cuando yo hago A y J acá, estoy cogiendo un datico de A y un dato de B que está muy lejos para leerlo y asignárselo a A. Entonces tengo muchas pérdidas de caché, ¿sí se dan cuenta? Porque cada vez que yo entro en un elemento de B, él va a estar muy lejos de los elementos de A. Y eso va a ser muy complicado. Entonces uno lo que puede hacer es hacer como la transposición por bloques, de manera que yo traiga solamente pedacitos de mi matriz A y pedacitos de mi matriz B, y de pronto esos pedacitos sí quepan en la caché, y cuando yo los manipule, entonces pueda precisamente no tener tantas pérdidas, minimizarlas. Entonces el de abajo es utilizando blocking, que es algo que ustedes también deben implementar para la multiplicación, ese tipo de cosas en el proyecto intermedio. Precisamente eso está diseñado es para que, cambiando el tamaño del bloque, yo pueda como jugar para optimizar precisamente, y el tamaño del bloque pues va a tener una relación con la caché, ¿sí? Si yo hago mi bloque de cierto tamaño, que tiene que ver con la caché de mi procesador, voy a ver que yo tengo un performance buenísimo. Si yo en cambio hago que ese tamaño de bloque pues sea el tamaño de mi matriz, pues no estoy optimizando, o el otro extremo es igual a 1, tampoco será optimizando. Hay ciertas operaciones o funciones que en especial tomen mucho tiempo, sí. Digamos que dividir, llamar funciones como el seno, el coseno, todas esas son cosas que toman tiempo, pero pues son inevitables también, en algunos casos. Uno lo único que puede hacer es tratar de ver en esas operaciones primitivas si podría uno mejorar alguna cosa, pero ya hay cosas que no puede quitar. Siempre es mejor sumar que dividir, siempre es mejor sumar que multiplicar, siempre es mejor multiplicar que dividir, ese tipo de cosas. Pero por encima de todo eso, yo lo que les digo a ustedes, realmente por encima de todo eso, sinceramente, siempre es mejor ser claros en el código. Yo, por ejemplo, si miro estas dos implementaciones, para mí es mucho más clara la primera que la segunda. Entonces, yo lo que haría sería escribirlas en dos funciones diferentes para poder comparar que realmente hay alguna ventaja, ¿no? Con complicarse la vida con el blocking y poder ver que las cosas van bien, pero yo primero escribiría la función, la forma directa o ingenua, porque es más clara. Y si alguien viene y mira, pues no tiene que ponerse a pensar acá y a sufrir y a rascarse la cabeza a ver qué es lo que está pasando. Entonces, no hay que sacrificar de todas maneras la claridad. O utilizar una librería que es más claro. No sabemos cómo lo hace, pero es más claro. Miren aquí, por ejemplo, que cuando uno utiliza blocking, entonces resulta que la transposición normal le da este tiempo y la transposición utilizando blocking, y las dos están optimizadas, ¿no? Es mucho menos, ¿sí? Un orden de magnitud menos. Y obviamente uno puede variar aquí el tamaño de ese bloque de caché para ver cuál es el más evidente. Entonces, esas son el tipo de cosas que uno puede hacer. Hay otras con los if y con los else. Por ejemplo, hay que tratar de evitar, si uno puede, evitar tener if, else repetidos muchas veces, porque el if es como una instrucción que está en un sitio, el else es una instrucción que está en otro sitio, entonces nuestro procesador o nuestro programa estaría como saliéndose a diferentes sitios constantemente y eso hace que sea un poco más lento. Y por ejemplo, en este caso particular, pues uno puede romper esto en dos. Y cualquiera diría, uy, no, pero está repitiendo el for dos veces. Pues sí, pero uno va a ganar, se va a demorar un poco menos, porque aquí estamos haciendo solo una instrucción y aquí estamos haciendo solo una instrucción. Esto se podría, pues obviamente como el código está repetido, pues se mete entre una función a la que se le manda el 1, se le manda el 0 y hace lo mismo y listo, no hay problema. Pero no tenemos un if y un else n por n por n al cubo veces. Solo tenemos un solo if y solo tenemos un solo else. Digamos que en principio si es posible hay que minimizar los ifs y los else. Aquí está demostrado también pues en el mismo ejemplo. Hay una ganancia también. Y cuando uno utiliza -o3 a veces tiende a hacer eso por nosotros. A veces los compiladores son tan inteligentes que pueden romper esto en esto de acá abajo. Y miren que por ejemplo aquí con -o2 da una mejora y aquí con -o3 los dos dan igual. O sea que el compilador utilizó esta optimización por nosotros, la aplicó por nosotros. Entonces bueno, aquí hay unos ejercicios y la última optimización que habría sería pues después de tener nuestro código correcto pues paralelizarlo, ¿cierto? Entonces, poderlo ejecutar en varios procesadores, poderlo ejecutar en tarjetas gráficas, o en un mismo, o poderlo ejecutar en varias máquinas, o sea, no solo procesadores diferentes, sino máquinas diferentes con su propia memoria, etcétera. Pero eso es algo que se verá después.
Y pues eso es todo lo que les quería contar hoy de las posibles técnicas de optimización. Hay muchas más, pero me parece que uno no debe ir tan al fondo en eso porque si no se queda ganándose 5%, 1%, si eso no importa. Pensar siempre en las banderas de optimización, pensar en librerías que hagan las cosas por uno y que estén optimizadas, y de pronto tener en cuenta un poco estos accesos a memoria para que sean amigables con la caché. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Gracias, profe. Buen día. Igualmente, Gracias, si hay profe. alguna pregunta la pueden hacer. Sí, profe, Ah, sí, lo tuyo. Sí, bro. Espérate, voy a dejar de compartir y por favor comparte tu pantalla. Voy a seguir grabando para que se vea por si a alguien le sale algo parecido. Ujú. Si quieren aprender más de esto, por ejemplo, Alejandro, allí están las presentaciones del curso, allí hay muchas más cosas para leer. ¿Listo? Muchas gracias. Listo, con gusto. Yo le cambié la resolución a mi máquina virtual en Mac, porque se parece que en Mac funciona mucho más lento que en Windows, y ya logré que me corra bien. De ahora en adelante utilizar la máquina virtual mucho más que antes. Entonces, a ver, tú tienes ahí, a ver, hagámoslo todo desde cero, hagamos todo el trabajo desde cero. Empieza compilando el código. Ok. ¿Cuál era? A ver, eso era cachetes.cc, ¿no? Supongo, pero si es con CC, es con G++. Ah, es eso. ¿Y por qué, profe? ¿CC no es C? No, es C++. Ah, pues yo creo que es eso, profe, sinceramente. Ah, vamos a ver. Listo. Vagrant. Ah, no, todavía no. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Son dos menos? Menos tool, cage grind, sí. Punto slash a punto out, supongo. Sí, señor. Ok, ahora sí hago el... Espera, pero tenemos que mirar cuál fue el profiling que votó. ¿No había que hacer nada más? CLS menos LH, por favor, Ah, claro. para ver cuál es el último. ¿LHT? No. Ahí está bien. Miremos las fechas. Debe ser ese que está a la 1 hoy, ¿cierto? Sí, el 3413. Eso, es el 3413. Entonces ahora sí, CG annotate. Menos auto, ¿Son dos Ns o solo una? 2 Ns. Auto igual yes. Si me acuerdo bien, escríbelo bien. Ahí no está bien. No, la H está intercambiada con la C. No, ahí va bien. Ah, perdón. Yo no me acuerdo si es así. Para los que se quedaron, lo está haciendo bien 3413. Con el tab, acuérdate que el tab te ayuda a completar todo eso. Ah, sí, sí. ¿Qué es esto? No, Pues yo tengo que tocarle mayor, reporte.txt. Ah, ok. Ah, bueno, eso es para sí. redireccionar. Pero por ahora sí, no, déjalo así para ver si bota algo en la pantalla. Enter. Sí. Ya era solo el G++. Y, profe, Era G++. ¿por qué CC? A ver, todo G++, G-Fortran, realmente en el fondo ellos utilizan GCC. Pero pues el compilador tiene que saber que una cosa es GCC, otra cosa es G++. Digamos que eso tiene que ver con la decoración de las variables, los símbolos que se generan, las funciones se generan. Cuando ya se queda el código objeto, las funciones toman ese nombre que tienen ahí, pero con C++, por ejemplo, existe la sobrecarga de funciones y otras cosas que no existen en C, entonces los símbolos tienen que estar más enriquecidos, podríamos decirle así. Y por eso, digamos, el compilador tiene que estar seguro realmente de si estamos utilizando C o C++, porque pues tiene que distinguir entre ese tipo de sintaxis. Entonces, por esa razón es que hay que utilizar el compilador apropiado. Ok, y sí, porque cuando no lo usaba le daba catch grind, literalmente no me aparecía nada. O Sí, sea, sí, no, en el yo creo que reporte, no.
O sea, ¿y ahí qué es? Que no puede, digamos, esas instrucciones de C++ que tiene ahí no las tradujo apropiadamente porque pues pensó que eso era C y hay unos símbolos que no se activan y otras cosas. Entonces es simplemente como por ser claros y que el compilador pueda hacer bien su trabajo, entonces nosotros tenemos que decirle bien cómo son las cosas. Ok, profe, y ahí sigue viendo mi pantalla, ¿no? Sí, señor. Aquí, espere que pena vuelva a abrir el shell. Creo que es show, apps. Es que ahí tengo el secure shell, pero acá me aparece esto. Ahí no tengo que hacer nada más. Tu usuario, el IP, el puerto, 443, a la derecha, la otra derecha, arriba, a la derecha, Uy, ahí. ok. Así, a ver qué sale. Le dices que yes, así como está explicado ahí en la página, entonces le dices yes, aceptas Ok. eso. Eso solo pasa la primera vez, ahora tu password. Ah, Listo. ¿listo? ¿Listo? Sí, Ya. mira que ahí te está diciendo la aplicación de Secure Shell que debes migrar a otra, por si acaso, ¿sí es? ¿Esto? No, antes estaba ahí como saliendo, te tienes que migrar a esto, no sé qué cosas, entonces mira a ver si de pronto fue que cuando vuelvas a abrir la aplicación allá arriba, mira, migra a la Listo. nueva extensión de Profe, Secure Shell, Señor, profe, yo tengo una pregunta. Resulta que, bueno, yo entro a la sala y me sale esa pantalla, pues cuando lo hago la de en el bienvenida. computador. Ajá. Pero cuando me intento conectarme a algún computador por el SSH y el puerto, no sé, o sea, aparece de su contraseña, yo la doy y se queda. O sea, no carga más. No hace Entonces no nada, sé o qué. sea, pues tienes que mándame una fotico primero para poderla ver, Ah, para listo. pues tratar de entender, ¿listo? Entonces me mandas una fotico. Miren, yo nunca he usado Discord, pero quiero como armar un canal en Discord para manejar todo esto de la sala y estas preguntas estén allá para que les sirva a los demás. ¿Están de acuerdo? Pues Sí, sería profe, sí, interesante. Claro que sí. Sería sería chévere. muy bueno. Pero entonces, como yo no sé, nunca lo he usado, entonces, pues discúlpeme si lo hago raro, listo, voy a hacer un experimento, armo un canal ahí y los meto y ya. Pero si ustedes tienen sugerencias de cómo hacerlo mejor, pues me pueden ir diciendo ahí también, o sea, también, pues yo puedo aprender de ustedes, ¿listo? Profe, unos representantes del FEN habían creado un Discord como para que estuviera la gente del FEN y ellos saben usar eso, usan todos los comandos. Creo que el representante de matemáticas y de física fueron los que hicieron eso. Bueno, ¿cómo se llaman? Mm, Creo que hay uno que llama, es Fabián. Fabián es uno de los representantes en directores. Pues yo miro los correos que llegan así como masivos y de pronto por ahí busco el nombre. Y si también, pues, si usted como usted había dicho que le gustaba tener como, vamos a tener una plataforma de datos como universal para todos los cursos, porque igual usted siempre, cada semestre va a tener un curso que va a usar como las mismas fuentes, entonces que puede tener algo que esté fijo en el Discord para todos los cursos que tenga. Sí, puede ser, puede ser. Pues me toca mirar porque hay que tener en cuenta que la universidad maneja unas plataformas oficiales también. Y entonces, esto, digamos, es como más bien una iniciativa propia, tanto para aprender Discord como para facilitar, digamos, un poco la comunicación porque a ustedes pues les gusta utilizar esas plataformas. Pero va a llegar un momento en que de pronto la universidad va a decir, no, eso toca meterlo en esta otra plataforma, en Google Workspace, cuando se compre, lo que sea. Entonces vamos a ver, por ahora esto es no oficial, aunque estemos hablando de la sala de sistemas de física, es no oficial, pero en todo caso, pues vamos a intentarlo. Voy a hacer un primer experimento, de pronto les pregunto a ellos. Ya tengo una idea, o sea, yo ya he montado un par y he probado y pues todo se ve bien. Parece que es fácil. Entonces, pues vamos a ver, porque es que, bueno, también lo quiero aprender porque quiero después hacer, hace poco se cerró un curso que me pareció chévere de unos chicos, les digo chicos porque yo soy muy viejo comparado con ellos, unos chicos de Perú que hicieron un curso de física computacional como para toda Latinoamérica, se inscribieron 2000 personas, manejaron todo por Discord, luego se transmitía por YouTube. Me gustó mucho porque yo quiero hacer algo así, también como de física computacional, como un evento o algo de ese estilo, y entonces necesito como empezar a manejar esas herramientas para poder tener escalamiento, porque es que ahora no van a ser 50 personas, sino que van a ser 500.
metidas y tratar de hacerlo escalada, que eso escale, pues es complicado. Entonces, les cuento que voy a hacer eso y por eso digamos que después vamos a poder redirigir todo esto a una sección de preguntas en ese canal que creé. Bueno, Listo, profe. Profe, otra pregunta. sí. Respecto al proyecto intermedio, es que en el proyecto dice que hay que evaluar 3 tipos de métodos, pero ahí menciona el caso directo, el caso blocking, el usar eigen y usar armadillo. Entonces, esos sería, los de eigen y armadillo están incluidos en el blocking o... No. Tipo directo, pues es el que ya vimos, directo, naive. Tipo con blocking es implementarlo también, mejorar el naive. Luego, utilizar, realmente son 4 métodos, no 3, lo escribí mal. Luego utilizar eigen, que es simplemente llamar como una función de eigen y ya, y luego utilizar armadillo, que también es como llamar simplemente una función y ya. Ellos por dentro seguramente tienen blocking y además otras cosas. Entonces lo que queremos ver es la comparación entre todos ellos, ¿sí? Eso es lo que queremos ver, pero no es que tengas que hacer blocking en armadillo, porque es que cuando tú haces blocking, tú tienes acceso directo a las estructuras de datos y las estás manipulando. Lo que supone uno cuando utiliza eigen o armadillo es que uno no hace eso, que ellos se encargan internamente de hacer ese manejo. Ah, ok, listo, profe, entonces es comparar las 4. Perfecto, profe, muchas gracias. Profe, ¿Listo? para llenar las matrices Profe, no, de números aleatorios, ¿Señor? para llenar las matrices, digamos, para inicializarlas, podríamos usar estos, ¿cómo se llama? Estos generadores de números aleatorios. Si así lo quieren, sí. Ahí están las inicializaciones sobre Sobre un fijo de un número, sí, son como números arbitrarios. Yo, pues, digamos que, a ver, ¿qué podríamos pensar? Está bien que lo hagan así, porque de todas maneras eso mete, digamos, números diferentes en toda la matriz, que además son doubles, y entonces eso es bueno, digamos, cuando estemos manipulando para que se hagan efectivamente operaciones de punto flotante. Lo que yo te recomiendo es lo siguiente: comprueba así, haciéndolo como está en el modelo, da al mismo tiempo que haciéndolo con números aleatorios. Recuerda que tú no vas a medir el tiempo de llenado, sino que vas a medir el tiempo de operación, pero sería interesante comparar si eso cambia o no cambia. Si no cambia, sería preferible con números aleatorios. Si sí cambia, sería preferible entonces dejarlo más bien con los números como está, para que todos lo utilicen igual. Listo. Y además, Y eso digamos, el blocking, señor. el blocking, digamos, el caso inicial, el caso fijo es simplemente para blocking cuando se usa tamaño de 4096, que dice ahí. Entonces, no Sí. No, es digamos, ahí lo que se estaba buscando es tratar de encontrar cuál es ese tamaño del bloque óptimo. Sí. Uno lo que espera es que tamaño de bloque 1 no sea óptimo, tamaño de bloque igual a n por n, pues tampoco sea óptimo, que haya un intermedio que es óptimo. Entonces buscarlo y tratar de entender eso qué relación tiene con la memoria de caché. Listo. Gracias, señor. Profe, yo en cuanto al... bueno, antes de eso, profe, una pregunta acá pequeña. ¿Esto qué es configuración de la conexión con Kitty? No, eso es otro, o sea, tienes que leer más arriba. Kitty es otro, si tú buscas Kitty en Google, te va a salir que eso es un programita con el que también puedes conectarte por SSH. Ah, es lo mismo. Ok. Es lo mismo. O sea, tú puedes hacerlo utilizando el Secure Shell en el navegador o utilizando Kitty, cualquiera de los dos. Es que hay gente que prefiere el navegador, hay gente que prefiere Kitty, o sea, un programa. Entonces, pues es para que estén las dos opciones. Listo, profe. ¿Y esto qué le subrayo ahí? La sala de cómputo tiene un servidor básico que además comparte archivos y autenticación con los nodos. ¿Cómo así? Que uno puede... O sea, donde ustedes entran, ese es el servidor básico. Ese es el servidor de login. Y cuando ustedes se meten a un computador internamente, los archivos que tienen el servidor principal, en el primero al que entran, también se ven en esos otros computadores internos. O sea, ustedes siempre ven las mismas carpetas en todo lado. Ah, ok. O sea, cada vez que yo me meta acá, todos los archivos que yo ya guardaba, ahí estarán. Sí, y si te metes a un computador interno, ahí también aparecen esos mismos archivos. Y para, por ejemplo, sí, ¿Sí? diga, profe. No, que la próxima semana van a llegar unas máquinas nuevas gracias a la gestión pues, del departamento y de Dilma. Entonces va a haber unos cambios ahí, se van a eliminar un montón de computadores viejísimos. Excelente. Profe, a ver, ¿qué más le iba a preguntar? Ah, se me fue. Ah, sí, para instalar cosas. Para instalar cosas, eso funciona como... Pues tienes que revisar, pero si recuerdo bien, yo hice un cambio para que ustedes no tuvieran que compilar, que
que configurar el proxy. Entonces, pues, inténtalo. Y si tienes algún problema, pues me cuentas. Pero en general, eso ya no lo tiene que hacer. No, me refiero a si quiero instalar librerías. Spack, instala, igual como hicimos en la máquina virtual, igual como hicimos en clase, ahí también puedes instalar Spack. Ah, listo. Ah, ¿no está instalado Spack? No, Ah, ok, listo. no, porque recuerda que en este momento Spack es como a nivel de usuario, cada quien lo instala. Vale, y acá también tengo Bash para ir a meter el source, Spack. Sí, 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 señor. Ah, bien. Ok. Creo que es todo. Profe, una Listo. cosita. Es Sí. que yo y un compañero, bueno, un compañero del grupo y yo también tenemos el problema que ahorita decía alguien acá, no recuerdo el nombre, lo siento, de que cuando intenta acceder a un computador en específico, después de que uno pone la contraseña, se traba. ¿Tú podrías enviar esa como la solución o qué está pasando Pues, como por correo para sí, todos? pues necesito primero ver el problema. No, sí, pero o Entonces, sea, digo eso que si no lo podrías enviar a todos. sí, 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 yo cuando vea eso lo puedo enviar ahí. Por eso les digo que prefiero como voy a armar eso, yo creo que hoy o mañana el canal de Discord para que ahí quede todo eso. Vale, profe, gracias. ¿Listos? Bueno, profe, hasta luego. ¿Listo? Hasta luego, Va profe. a Está parar bien, ahora sí. profe. Hasta luego, profe. Con gusto, Chao, que estén profe, muy bien. gracias.